A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Estamos en la librería Rodríguez y todo el programa lo vamos a dedicar a literatura taurina. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, bienvenidos una vez más al Toro por los Cuernos. Estamos en la librería Rodríguez, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, concretamente en el Paseo Marqués de Zafra 31. Aquí tienen ustedes el número de teléfono y el correo electrónico de la librería Rodríguez, por si ustedes quieren contactar con ella y comprar pues una de las maravillas que aquí tienen. Como siempre que hablamos de literatura taurina, tenemos a Víctor Pérez López. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Encantado de estar otra vez contigo y hablando de las dos cosas que más me gustan, los libros y los toros. Bueno, pues entonces estás en tu salsa y bueno, pues yo creo que podemos hacer un buen programa pues hablando efectivamente de lo que más nos gusta. Y siempre hablamos de toros, o casi siempre hablamos, casi siempre hablamos de libros de toros, pero en la librería Rodríguez también tienen muchos carteles magníficos a disposición del público. Impresionantes algunos. Por ejemplo, Hemos escogido una corrida en el puerto de Santa María, donde hay un mano a mano entre Fernando el Gallo, el padre de Rafael y Joselito, y Luis Mazzantini. Y además se ofrece un toro de prueba. Esta era una costumbre muy del puerto de Santa María, costumbre que ha llegado prácticamente hasta los años 80 del siglo XX, donde todas las mañanas pues se lidiaba un toro por parte de los aficionados, que lo acababan matando a estoque. Y también se llamaba el toro del aguardiente, porque era la hora en que la gente del campo tomaba el aguardiente antes de irse a trabajar. Era una costumbre muy portuense que, como digo, pues ha llegado prácticamente hasta nuestros días. El cartel es una auténtica preciosidad. Aquí pone toro de prueba, que no hay que confundir con corrida de prueba. Claro, que en Pamplona se daba especialmente la corrida de prueba, ¿verdad? O sea, sí. Con 4 o más toros que se lidiaban. La corrida de prueba se dio en Pamplona hasta los años 30. Era de 4 toros y sabes que la toreaban gratuitamente los matadores contratados en la feria. Digamos que ese día toreaban a beneficio de la empresa, cada uno un toro. Se llamaban medias corridas porque vamos a ver, la corrida de toros era por la mañana, claro. Era todo el día. Era todo el día. Antiguamente la corrida de toros era todo el día. Si alguien ha visto carteles y que ponga media corrida de toros, es que nada más había toros por la tarde. Pero la corrida, una corrida de toros se da por la mañana, que se daban 6, 8 toros, y por la tarde que se daban 8 o 10 toros. O sea, eso es en el finales del siglo XVIII y principios del XIX. La media corrida, es decir, la corrida solo de por la tarde, se empieza a imponer a partir de Paquiro. Y es cuando los carteles empiezan a anunciar media corrida de toros. Sí, hay un punto que es curioso, porque fíjate, dos cosas que es curioso en los carteles antiguos, que casi todas las corridas se llaman los lunes, no los domingos, porque el lunes es día de guardar religioso y donde no deberían el público... El domingo era el día de guardar. Claro, el domingo es el día de guardar. Sí. Y los lunes, pues día laborable, donde es cuando se hacían los toros. Y la segunda, lo de las medias corridas. Pero fíjate, en la invasión napoleónica, cuando estuvo aquí José Bonaparte, se daban los toros en domingo y las corridas eran medias corridas. Una cosa muy curiosa en la historia de... Y en Pamplona siguió la costumbre, o se siguió el recuerdo de las corridas matinales, y era la corrida de prueba, que tenía lugar siempre el día 8, y donde cada matador contratado en la feria toreaba un toro, y esta corrida de prueba llegó prácticamente hasta la Guerra Civil, donde ya se dejó de dar, y toreaban ese día a beneficio de la empresa. También tenemos este cartel, que es espectacular por los nombres. Una corrida en las arenas de Barcelona con Rafael el Gallo, José Gómez Joselito y Juan Belmonte, nada más y nada menos. Vamos, o sea, la terna dorada de la Edad de Oro. Y los toros de Félix Urcola. Sí, un ganadero bilbaíno
Y romántico. Un ganadero bilbaíno con fama de ganadero muy duro, y que luego pues esa ganadería cayó en manos de la familia Galache y ellos son los que tienen todavía el hierro. Una maravilla de cartel. Pero también tenemos por aquí carteles raros, o sea, aquí hay una variedad de carteles amplísima. Tienes ese cartel es una preciosidad, sí, y además el dibujo que tiene es una un preciosidad. Un Ruano Llopis, el dibujo de Ruano Llopis es maravilloso. El cartel es de la litografía Ortega de Valencia, que era, digamos, la más famosa. Vamos a volverlo a enseñar. Es que es una... Fíjense el dibujo, que es una preciosidad de carteles para la época en que estamos hablando. Es de la litografía Ortega de Valencia, que se especializó en carteles de toros y era la más conocida y la que, digamos, que mandaba carteles a todas partes, hacía los carteles de casi todas las ferias, incluidas las americanas. Es una preciosidad. Pero aparte de carteles con nombres tan ilustres y tan sonoros como los que estamos viendo, el Gallo, Joselito y Belmonte, pues aquí hay una multitud de carteles, pues con nombres que a lo mejor a otras personas menos versadas les llaman menos la atención, pero que son un deleite para los aficionados leídos. Por ejemplo, este cartel también de la Barceloneta, de la antigua de Barcelona, de la muy antigua, de la Plaza del Torín. La cantidad de plazas y que toros tuvo Barcelona. que tuvo Barcelona, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues esta es la Plaza del Torín, la plaza más antigua que tuvo Barcelona. Por cierto, una plaza que fue clausurada por un tumulto que se montó en el 35. En el 35. Es que en el 35, y además fue unos toros de Zalduendo, creo que de Ripamilán. O de Ripamilán. Navarros. Eran toros navarros. Eran toros navarros. Yo no sé si Zalduendo o Ripamilán. Eran toros navarros. Y el caso es que quemaron todos los asientos, salieron esos barceloneses y quemaron los conventos. A quemar conventos, violar monjas y matar curas. Y durante muchos años no hubo toros en Barcelona. O sea como 10 años o 12 años. Que no es la primera vez. No es la primera vez. Bueno, pues esta es la plaza antigua de la Barceloneta, que luego, digamos, que fue reemplazada por las Arenas de Barcelona, y luego las Arenas de Barcelona fueron reemplazadas por la Monumental. Y en este cartel de una novillada en la antigua de la Barceloneta, una novillada de 1912, aparecen dos personajes que son curiosos. Uno de ellos es Matías Lara Larita. Impresionante. El torero obeso. Un torero gordo. Obeso, mórbido. Sí, como ha habido siempre el Lavi antiguamente, después este Larita. Ojo, que ser obeso no quiere decir que no fuera mal torero. Era valentísimo. Este torero era valiente, se reía delante de la cara de los toros y le cortó un rabo a un toro de pala en Madrid. Sí, en el año 21. Es más, hizo una panada, cosas del pana, ¿no? Posteriormente, en esa corrida me parece que se iba a retirar. Cortó el rabo, estuvo también que decidió pues no retirarse y seguir toreando. Bueno, pues... Especialista en palas. En lo más duro. Matías Lara Larita era de Málaga. Sí, era Larita era malagueño y se escapó del seminario porque no quería ser cura, quería ser torero. Y era un torero valentísimo. Todo el mundo hablaba del valor de Larita. Lo que pasa es que él mismo devaluaba su valor por su actitud cómica y dialogante, riéndose, hablando con el público. Es decir, él mismo no se tomaba en serio y por lo tanto no se le tomó nunca en serio. Pero fue un torero valentísimo, que los toros le castigaron muchísimo, que se arrimó muchísimo, que mató lo más duro en los años 20, lo que no quería nadie, y que, bueno, pues tuvo hazañas auténticamente espectaculares. Generalmente con lo de Coruche, lo de Luis Patricio. Lo de Luis Patricio, que era lo más duro y salvaje que ha tenido o que se ha presentado en la Plaza de Madrid. No sé si tomó la alternativa, creo que no, pero sí mató lo de Luis Patricio, que era terrorífico. Sí. Y por supuesto con Pala. Con Pala fue un gran triunfador y entendió muy bien a los palas. Entonces, de aquel tiempo. Nadie se lo tomaba en serio porque era muy gordo y, como digo, él mismo tenía una actitud pues absolutamente bromista que inducía más que a la risa que al respeto. Y este es un torero puente entre lo serio y lo cómico, uno de los que ha habido. Y desde luego fue todo un personaje, gran amigo de Rafael el Gallo. Gran amigo de Rafael el Gallo. Es el gran sucesor de un torero que se llama Manuel Díaz Lavi, que también era obeso y también era cómico en sus interpretaciones, y la gente no se lo tomaba a guasa. Estamos hablando de Lavi, que fue de bastante anterior, pues casi en tiempos de Paquiro. Y ese fue el primer torero así, con unos aspectos, unas comicidades que hacía que la gente le adoraba y al mismo tiempo le protestaba, ¿no?
Y yo creo que la sucesión es Matías Lara Larita, y después ha habido más. O sea, Un comentario de un viejo aficionado cuando yo era niño, viendo una charlotada en la Plaza de Madrid, un aficionado muy mayor, comentó esto, dice, ¡bah! Dice, yo he visto estas cosas a Larita y con toros de pala de 5 años. Sí. Eso lo he oído yo en un tendido siendo muy niño, en los años 70 en Madrid. Y fue una persona muy bohemia que no fue capaz de guardar el dinero, que invitaba a todo el mundo porque era rumboso el tío, y acabó acogido de caridad en las Hermanitas de los Pobres en Guadalajara. Y ahí va el Gallo a visitarle de vez en cuando. Otro que también se arruinó 27 veces. O sea, este estaba acogido a Belmonte. Claro. O sea, el Gallo estaba acogido a Belmonte. Y Belmonte tenía dada la orden de darle 5 duros todos los días. O sea, el Gallo iba al Banco Hispanoamericano de la Plaza de San Francisco en Sevilla, y recogía sus 5 duros todos los días de orden de Belmonte. Ese era el Gallo. Y este estaba con las Hermanitas en Guadalajara. ¿Y usted cómo se levanta? ¿Se levanta temprano? Tal? Dice, como me lo pide el cuerpo. Claro, como tiene que ser. Si el cuerpo me pide que me levante temprano, me levanto temprano. Pero si el cuerpo dice, no, descansa, que está muy cansado, pues me levanto tarde. Pues eso, el Gallo iba todos los días al banco, le daban 5 duros por orden de Belmonte y de eso vivía. Y se tomaba su puro, se tomaba su café. Bueno, lo de los puros es increíble. Cuando le hicieron el homenaje en Madrid, la cantidad de puros que tiró la gente al ruedo ya retirado, pues, tuvo puros, vamos, para allá. Y entonces, pues nada, Larita estaba con las monjitas en Guadalajara, allí iba el Gallo a visitarle, hasta el año 57 que murió. Y desde luego fue pues todo un personaje. Y desde luego pues está muy bien recordarle. Y además torea con él Trinidad Pérez Machaquito de Sevilla, que fue pues un novillero de ese momento, con cierto buen ambiente, que toreó mucho, pero que tiene una anécdota absolutamente tremenda. En la Plaza de Toros de Linares, toreando mano a mano de novillero con Antonio de Dios Conejito, un torero cordobés. Torero cordobés, además con bastante... Bueno, tuvo cierto movimiento. Bastante movimiento en sus inicios. Bueno, ¿no? pues eran novilleros, mano a mano en Linares entre Conejito y Machaquito de Sevilla. Y Machaquito de Sevilla se llamaba Trinidad, que es un nombre muy femenino, y poco puesto en los varones, en los hombres, que fue una novillada de González Nandín, que era una ganadería muy dura. Era una ganadería muy dura, muy temida, en el estilo de pala. Larita mató muchísimos de González Nandín también. Esa corrida son novillos. Por cierto, son de González Nandín. Sí. Total, que había una novillada de González Nandín, la novillada salió durísima y entonces a Machaquito de Sevilla le pegó una paliza a un novillo que le dejó cao. Total, que... Y ya decimos, toreando mano a mano con Conejito. Total, que en la crónica del día siguiente ponían: a Trinidad le cogió el 5 de la tarde y le pegó un puntazo en la axila, un varetazo que le rompió 2 costillas, otro puntazo en la corva y además contusión y traumatismo craneoencefálico. Dice, el Conejito afortunadamente salió ileso. Cosas de las crónicas de la gente que es maravillosa. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Bueno, pues aquí tenemos esta clase de carteles, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Y nada, ya vamos a hablar de libros. En un principio teníamos pensado un poco la caída del Imperio Romano y ponernos muy trascendentales y hacer una historia de la literatura taurina, pero creemos que a lo mejor esto es un poco espeso y por lo tanto vamos a recurrir al formato clásico, al habitual. Es decir, vamos a ir sacando libros que nos gustan y los vamos a ir comentando. ¿Cuál es el primero que vas a comentar? Pues son dos tomos que es una auténtica joya. Son los cuadernos taurinos. En realidad... Enseña uno. En realidad los cuadernos taurinos todo el mundo los conoce. Vamos a el tomo... Todo el mundo conoce los cuadernos taurinos de Bruno del Amo, que es... De recortes, de Don Indalecio, y de Guerrita, que ese es el primer tomo. Son los 5 completos con una encuadernación preciosa
Esto es una joya. Pero es que no solamente tenemos el tomo 1, que van del... O sea, el Que es la volumen historia 1, del toreo. que es la Siglo historia a del siglo. toreo. Sino tenemos un segundo tomo con cosas magníficas, por ejemplo, el toro de Areva, los toros portugueses. O sea, a ver si... Pedro Romero. La gloria de Pedro Romero. Estos son mucho menos conocidos, pero están completos. Sí, sí, y les aseguro que esto es complicadísimo encontrarlos completos. Y tienen todos, absolutamente todos, los cuadernos taurinos en 2 magníficos tomos. Se publicaron en los años 50, eran libritos En realidad de nada más bolsillo. son muy conocidos los 4 primeros, sí, o sea, los sí. de Don Ignacio, el Bruno del Amo, Sí, la tauromaquia del siglo XVIII, del la del 18, XIX 19 y los dos tomitos del 20, 20. que Eso son es. los más conocidos. Sí, sí, o sea, son sí. eso yo creo que, vamos, con una tirada del triple o el cuádruple que el resto Sí, de los... Sí, sí. Y además yo creo que todos los aficionados antiguos nos ha gustado siempre Sí. ver a Bruno del Amo, aquellas... Sí, sí, sí. todas esas referencias permanentes que hacía. Sí. De esa época hay un libro que es muy importante, que es el de Don Ventura, Historia de los Sí. matadores de toros, porque están ordenados todos los matadores de toros por orden de antigüedad. Es un libro al que se le ha valorado muy poco, porque era un libro muy barato, pero luego es un libro que es de... Es uno de tus libros de cabecera es y de un recurso. recurso constante, ¿no? Sí, Porque sí. el cosío es una cosa muy, muy grande, muy difícil de manejar y tal. Y aquí, muy espesa, además, Y aquí a los veces. tienes todos en orden, tienes seleccionado lo fundamental. Y Historia de los matadores de toros de Don Ventura, que es un libro de esa más o menos de esa época. Sí. Aquí tienes el muy Areva que importante. tienes, me imagino que Si tiene el también toro de Areva, el toro Claro. de Lidia de Areva. Sí. Sí, que vienen todos los ganaderos. Sí, sí, o sea, sí. A mí me parece que es magnífico Sí, sí, sí. Sí, sí, estos sí. 2 ejemplares. Sí, sí. Y además que son la recopilación Sí. de todos los cuadernos taurinos. Algunos hasta muy poco conocidos, como los toros portugueses, por Sí, ejemplo. sí, de Martín Maqueda, por ejemplo. Sí, que es muy poco conocido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a un libro polémico, un libro absolutamente polémico. Aquí tenemos Cuando suena el clarín, de Gregorio Corrochano. Este es un libro muy particular, como el patio de mi casa es particular cuando llueve se moja como todos los demás. Bueno, pues este es un libro que tiene una historia previa que si no es inentendible. Esta es la contestación al Verano peligroso de Hemingway. Hemingway llega a España en su último viaje, en el año 59, está absolutamente deslumbrado con Antonio Ordóñez y hace una crónica viajera donde Antonio Ordóñez le exalta de una manera exagerada, mientras que a Luis Miguel Dominguín le pone como un Le trapo. intenta hundir permanentemente. Por cierto, el libro del Verano peligroso está pésimamente escrito, porque ya desde luego Hemingway estaba muy mayor, digamos que no tenía la capacidad de síntesis ni el vigor en el relato de cuando era joven. Es un libro bastante mal escrito y sobre todo es un libro pues Es que Hemingway... voy a decir algo muy, a lo mejor algo muy duro, pero digamos que es un libro donde chochea. Es que Hemingway no es un escritor para aficionados. Para los muy aficionados no es un gran escritor. O sea, y cuando se mete en estos temas, yo creo que tiene un mérito tremendo. Es que de alguna forma exporta la crónica taurina y la ve a su manera, de una forma diferente. Enseña los toros al mundo anglosajón. Y eso hay un valor que hay que reconocerle, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que es un novel, es escritor inmejorable y tiene obras maravillosas. O sea, pero no exactamente las taurinas. Por ejemplo, Muerte en la tarde, que es su primer libro de toros, que habla de su experiencia taurina pues en los años 20 en España. Pues Muerte en la tarde es un libro que está bien. Está bien. Digamos que, por ejemplo, tengo una discrepancia muy seria con lo que opina sobre Domingo Ortega, por ejemplo. Pero bueno, es un libro que está bien. Y Fiesta incluso no es un... Bueno, Fiesta mucho más. habla de unos Sanfermines, Fiesta. Sí. Es una novela. Pero bueno, sobre todo Muerte en la tarde es un libro que está bien. Pero este, pues es un libro bueno, perdón, este no. El Verano peligroso, pues es un libro donde ya está muy mayor, está absolutamente obsesionado con Antonio Ordóñez y es pues un libro muy discutible.
Y además dicen las malas lenguas que pone como un trapo a Luis Miguel Dominguín porque mientras Antonio Ordóñez le trataba con respeto, le llamaba papá Ernesto y le traía y le llevaba, Luis Miguel Dominguín le pegó un corte muy de los suyos, que le dijo: mira, Ernesto, no me hables de toros, dice, porque tú te crees que sabes mucho y no sabes nada, cualquier aficionado malo y del montón español sabe más que tú. Y esto al premio Nobel le sentó fatal y nunca se lo perdonó. Entonces, pues hace un libelo, como digo, donde Ordóñez es Dios y parece que Luis Miguel Dominguín es un pobre principiante que no es capaz de dar un muletazo. Estos fueron unos artículos que fueron apareciendo en la revista Life. Y luego se concentraron en el libro El verano peligroso. Total, que es un libro absolutamente tendencioso y un libro bastante impresentable. Y al padre de los dominguines, a Domingo Dominguín, le sentó fatal. Y entonces le pidió a Gregorio Corrochano, dice: Gregorio, escribe un libro como Dios manda. No, y Domingo Dominguín que nunca daba puntadas sin hilo. No, claro. Nunca dio puntadas era sin hilo, íntimo de Corrochano, Domingo Dominguín era íntimo de Corrochano, toledanos los dos, entonces le pidió a Corrochano, dice: oye, Gregorio, escribe un libro donde pongas en su sitio al tal Hemingway y dejes en buen lugar a mi hijo. Y este es. Entonces, hay que saber todos estos antecedentes para leerlo, porque si no hay cosas de que no te enteras. Por ejemplo, en el prólogo para espectadores de habla inglesa llama a Hemingway buitre, diciendo que va siempre alrededor de la muerte y tal. Pero claro, nunca lo cita, pero que se sepa que está hablando de él, ¿no? Entonces, pues esto es un libro mucho más ponderado, donde se cantan las virtudes de Ordóñez, pero también las muy muchas que tenía Luis Miguel Dominguín, que era un Joselito el Gallo, pero claro, habiendo visto a Manolete. Y luego, otra cosa muy importante, se deja a Manolete en buen lugar. Cosa porque que Hemingway había puesto a parir a Manolete y encima nunca le había visto, porque Manolete torea fundamentalmente cuando las guerras de Don mundiales. Luis Uriarte y demás compañía que eran alguien se lo había contado. Antimanoletistas tremendos. Sí. Por el hecho de, bueno, pues siempre había una guerra Manolete, sobre todo de los belmontistas, o sea, los boyaínes, esta gente tenían un odio ancestral a... Los boyaínes y el manoletismo, perdón, los boyaínes y el belmontismo, vamos a decir, radical, odia a Manolete porque ven en Manolete el superador de su ídolo. Y que desde luego tienen que recomponer y tienen que renunciar a muchos criterios que tenían porque Manolete supera a Belmonte. Entonces lo que hicieron fue una crítica feroz. Y alguien se la contó a Hemingway, vaya usted a saber en qué borrachería de Pamplona, y se la creyó. Entonces habla de Manolete sin haberle visto y en unos términos absolutamente negativos y que desde luego no son ciertos. Entonces Corrochano intenta poner orden en este libro. Entonces, este libro tiene ese interés. Es la contestación a Hemingway. Que Corrochano, además de este libro, hay que comentar que tiene otros magníficos libros. El mejor libro de Corrochano es La introducción a la tauromaquia de Joselito. Claro, o sea, ese es el libro de Corrochano. Es el libro. Después tiene otros libros, pues son las crónicas que tiene La Edad de Oro del Toreo, La Edad de Plata del Toreo, que son... Esas fueron recopilaciones que hizo Espasa hace poco, que están bien. También está muy bien la tauromaquia de Domingo Ortega, más lírica que la de Joselito, que era muy amigo suyo también Domingo Ortega, pero desde luego la de Joselito es una obra maestra, hasta tal punto, ya la hemos recomendado en esta casa, que es un libro que yo siempre recomiendo al aficionado que empiece a ir a los toros, ¿no? Pero vamos, este libro tiene el interés ese, tiene el interés de que, bueno, pues que está escrito en una época, vamos a decir, convulsa, y es la contestación a Hemingway. Y sobre todo por qué fue escrito, que eso es muy importante. Claro, y además esta es la edición de la Revista de Occidente, que es preciosa, y que está llena de fotos y tal igual. ¿Qué más nos ofreces? Pues las memorias de Clarito. Ah, imprescindible. Yo creo que es uno de esos. César Jalón Clarito fue un tipo importante en la República, fue ministro, creo. Ministro de Correos. De Correos, no sé si es de Correos o si se llama exactamente Correos, pero fue ministro, un gran aficionado y gran crítico taurino. Entonces hace unas, digamos que son sus memorias, que llegan desde tiempos anteriores a Joselito y Belmonte. Desde Cocherito de Bilbao. Pues anteriores a Joselito hasta Manolete. No, incluso un poco más tarde. Un poco más de Manolete. Pero bueno, lo fundamental es... Sí. Y entonces es el retrato de toda una época del toreo. No vamos a hablar concretamente, pero es el retrato, y el retrato yo creo que bastante justo de una época del toreo. De obligada lectura. Y es de obligada lectura.
para cualquier buen aficionado. Eso sí, aquí a todo el mundo hay que sacarle la afiliación. Sí. E igual que hemos dicho que Corrochano era íntimo de los dominguines y de Domingo Ortega, clarito escribía el dictado de Camará, el apoderado de Manolete. Claro, sí, no, es puro manoletista, O sea... alma, corazón y vida. Claro, porque es que Pero... escribía el dictado, vamos, estaba en nómina. Corrochano escribía en el diario Informaciones. Sin embargo, lo que ocurre es que en aquella época, digamos que los diarios, digamos que vendían la página de toros. Entonces, si tú querías escribir, tenías que comprar la página. ¿Cuál era la manera de poder pagar la página y que te quedara algo para vivir? Pues estando a las órdenes de los toreros. Y en concreto, clarito, estaba a las órdenes de Camará. Eso no quita que es un magnífico libro. Y es un magnífico libro. Es un magnífico libro y además... Pero tiene... O sea, a mí me parece... Vamos a ver, aquí pasa una cosa. Estaba a las órdenes de Camará, pero no pasa nada, porque Camará apoderaba al mejor. Entonces es justo en sus juicios. No, es que es justo en sus juicios, pero además... Solo hay un momento muy amargo y muy injusto y muy cabrón, que es cuando habla de Félix Rodríguez. Sí, ahí te toca mucho en el alma Félix Rodríguez. Porque, no hay derecho. Porque es decir, le trata bastante. Le trata con un desprecio absoluto. Despectivamente. Es decir, vamos a ver. Es decir, la vida privada. Pero yo creo porque mezcla la vida de torero con la vida privada. Claro. Y eso es lo que no se puede. Ten en cuenta que alguien como este hombre, seguramente muy conservador en algunos aspectos, esa vida privada que tuvo Félix Rodríguez, hay que decirlo a todos, murió de sífilis. No se lo perdonó. Sí, pero la vida privada de Félix Rodríguez es una cosa y su valía taurina es otra. Y desde luego la valía taurina de Rodríguez es impresionante, porque un tipo tan poco dado al elogio como fue Domingo Ortega, decía era el mejor de todos nosotros. Sí, es eso. O sea, o Armillita Padre, ¿no? También hablaba en esos términos, ¿no? Es el único punto del libro donde verdaderamente sentí desagrado cuando lo leí. Y luego es muy curioso porque él no pensaba ni en ser ni siquiera aficionado. No, sí. Él empieza a trabajar en Bilbao en el momento en que Cocherito de Bilbao era Dios en Bilbao. O sea, la popularidad del Athletic de Bilbao es una tontería comparado con la devoción de Bilbao por Cocherito. Y entonces llega a trabajar a Bilbao y tal y cual a una taberna de su tío o algo de esto, vamos, y allí se impregna en el cocherismo y entonces se empieza a meter en el mundo de los toros cuando no había visto corridas nunca, ya era una persona pues de unos 20 años y tal, y cuando él no tenía ningún objetivo, digamos, no se le había pasado en la cabeza ser crítico de toros. Pero y luego lo fue. Sin embargo, en tiempos de Joselito del Monte ya es un buen aficionado. No, y ya es un aficionado. Es un buen aficionado. Ya hace críticas magníficas. No, este libro es imprescindible. Yo creo que es uno de esos libros que merece la pena tener y poder que ustedes puedan. Y además tiene una cosa muy buena, que es muy barato. Sí. Porque la editorial Guadarrama, yo no sé qué tirada debió hacer, que es un libro que encima está muy bien de precio. Y es una edición bien bonita, ¿eh? Sí. Y bien cuidada. Y está bien cuidada la edición, sí. Contiene con sus fotos magníficas. Sí. O sea, bueno, está muy bien. Es un buen libro. Está muy bien, es testigo de toda una época. Exactamente. O sea, digamos que tiene un paralelo, que ya hemos hablado aquí de él, que es la historia del toro de Néstor Luján. Claro. Es el paralelo a esto. Sí. La historia del toro de Néstor Luján, no sé si hemos hablado de él, pero desde luego... Es el paralelo, porque... Yo cuando lo compré por primera vez, que lo encontré en la Cuesta de Moyano, sí. a un precio muy barato, y es que me absorbí leyendo a Néstor Luján. Es el paralelo. Es el paralelo. Digamos que son historias del toreo, pero contadas sin afán academicista, sin rigidez. Sí, ¿verdad? Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y aquí tenemos una auténtica joya. Los heterodoxos del toreo de José Alameda.
este es otro libro esencial. Podríamos decir, incluso, que Corrochano, del que acabamos de hablar, es el preceptista clásico del toreo. Y este es el moderno. Y este es el moderno. Los 3 libros que tiene Alameda son fundamentales. Para mí, yo creo que hay como, vamos a ver, alamedistas y hay anti-alamedistas. O sea, es curioso, entre los aficionados modernos hay seguidores de Alameda a muerte, incondicionales, entre los creo que nos encontramos los dos. Sí. Y hay personas que verdaderamente tienen cierto reparo con... Sí. Porque fue muy maltratado en España, muy maltratado. Hombre, y por la prensa. Hombre, la famosa olla podrida de la prensa. Que es el prólogo. Es el prólogo de los heterodoxos, es la olla podrida de la prensa. Es que sucedió lo siguiente. Alameda pues era quien televisaba, quien comentaba todas las corridas mexicanas. Entonces, en el año 74 le contrató Televisión Española para comentar las corridas de la temporada española. Y toda la crítica taurina española pues le recibió fatal, se puso en guardia y, por ejemplo, comentando una corrida en Bilbao, Alfonso Navalón se puso detrás y le estuvo llamando maricón hijo de puta toda la retransmisión, que el tío del sonido ya no sabía qué hacer. Este era Alfonso Navalón. Pero diga lo que diga el señor Alfonso Navalón, digamos, el preceptista más lúcido que ha tenido el toreo moderno es José Alameda. José Alameda es quien verdaderamente desentraña el hilo del toreo, que es su gran libro, porque el resto, al glosar la evolución del toreo moderno, le atribuyeron todo a Belmonte. Y quien verdaderamente vio el hilo del toreo en redondo que se hace ahora, que es Joselito, Chicuelo, Manolete, es... Este señor. Y es el que descubre por televisión los famosos toros de Martínez y el que demuestra, mira, así se toreaba. Así toreaba Gallito en Redondo. Ese es el primero que lo dice. Exacto. Y lo hace. Y ese es un mérito para cualquier aficionado gallista. Totalmente, es decir, es quien reivindica a Gallito, es quien reivindica a Chicuelo, es quien reivindica a Manolete, es quien los pone en su sitio y quien demuestra que tiene una importancia tanta como Belmonte, o puede que más. Sí. Entonces, Alameda tiene tres libros: El hilo del toreo, los heterodoxos, y un libro anterior que es Los arquitectos. Los arquitectos del toreo. Del toreo moderno. Es el primero. Todos están conectados. Es decir, el libro de juventud. El libro de juventud es Los arquitectos, que habla del hilo, exactamente. Luego, el libro de madurez, El hilo del toreo. Que para mí es el más grande. Y el libro ya más moderno, por decir, es este, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque se va fijando, digamos, en los que han sido heterodoxos. Claro. Los que han marcado una nueva época del toreo. Los que han roto moldes y han hecho que el toreo fuera para adelante. Y empieza en Cúchares. Y que lo fue. Hombre, claro, por supuesto. El toreo más grande y el que rompió más moldes. Vamos... Existe el toreo goyesco, que es el de Pedro Romero y compañía, y después el toreo que vemos hoy, que es el toreo de Cúchares. ¿Cómo se llama al toreo? El arte de Cúchares. Pero ¿sabes por qué yo creo que se le llama el arte de Cúchares? Porque es el primer toreo que torea sin necesidad con la muleta. O sea, es el primero que hace fainitas de muleta. No solamente fainitas, sino que torea con la mano derecha. Sí. Antiguamente siempre se toreaba con la mano izquierda y la mano derecha servía para matar los toros y para colocar. Y el primero que se adorna con la muleta y da pases innecesarios, dichos en aquel momento, o sea, toreando con la muleta en la mano derecha, es Cúchares. Y yo creo que de ahí viene un poco el arte de Cúchares. Toda la prensa madrileña era del chiclanero. Oh, por supuesto. Pero el público era de Cúchares. Estaba dividido, pero bueno, había muchos cucharistas. Sí. Tremendos, además. Y entonces, pues, además, una carrera larguísima. Hay que tener en cuenta que Cúchares torea con el panadero y gente así de antigua. Y luego llega a torear con Lagartijo y Frascuelo. Hombre, le da la alternativa a Frascuelo. Sí. O sea, una carrera... Él murió del vómito negro. Del vómito negro. Llamaban el vómito negro en Cuba, ¿no? Cuando se fue en 1879 o 77, no sé exactamente qué año.
Y él tomó la alternativa en el 1842. 40. Bueno, 41, 40. Bueno, cuidado, 40. es que entonces no había alternativa. Es que no hubo cesión de trastos. Es que no había alternativa. La primera vez que aparece en un cartel de una corrida 40. de toros en Madrid es en 1840. Sí. Y creo que toreaba con el panadero. No, seguro que no era el panadero. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos a mirarlo. Creo que no. Pero es igual. No, el barbero. El barbero. Juan Pastor el Barbero. Es que los panaderos son posteriores. Claro, que son los hermanos mayores del gordito. Claro. Los panaderos son los hermanos mayores del gordito. Por eso es el Barbero. Juan Pastor el Barbero, era un torero muy antiguo. Sí, era un torero muy antiguo. Es un torero, digamos, de entre dos épocas. Torea antes, igual que Juan León, son toreros que torean antes de Cúchare, antes de Paquiro y después de Paquiro. Claro. Pero, sin embargo, es en 1840. Es en 1840, sí, correcto. Y da la alternativa a Frascuelo y poco después se embarca para Cuba y muere. Sí. En 1866. Hay que aclarar que aquí todo el mundo habla de alternativas, pero es que la alternativa no existía, es mentira. No. O sea, en aquel tiempo había alternativa, era tú un matador de toros, tenía a sus peones, a los banderilleros. Los banderilleros más lucidos se les cedía toros, se convertían casi en medios espadas, después de medios espadas se convertían en sobresalientes, y en un momento determinado le daba la independencia el matador. Y decían, bueno, hijo, monta tu cuadrilla y ya eres matador de toro. Y eso se consideraba la alternativa, por decirlo de alguna forma. Pero la alternativa no es tal y como la vemos, como... Había una cosa que era muy curiosa, que es la cesión de toros la primera vez que toreaban juntos. O sea, si toreaba, por ejemplo, no sé, el Lavi con Cúchares, lo normal es que se hacían toros. Y la lucha por matar el primero. Claro, es decir, Pedro Romero y Paquiro... Siempre ha querido, porque el director de Lidia era importantísimo. Claro, Pedro Romero y Paquiro imponen matar siempre al primero, aun siendo más modernos que muchos de sus compañeros. Y había muchos que les importaba tres pepinos no matar, o sea, que eran todos... Pero había Pedro Romero, Paquiro y Juan León siempre querían matar el primer toro. Y por cierto, uno de los grandes ciscos entre Cúchares y Chiclaneros es por matar un primer toro. Por matar toro. Por matar el primer toro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el chiclanero, en esa corrida, fíjate, cuando hacías el contrato en la plaza, le decías, no, yo contrato para ser primera espada durante toda la feria. Y Cúchares no estaba contratado, pero venía de torear en Valladolid, creo. Entonces pasa por Madrid y los empresarios, coño, Cúchares, venga, torea. Él dio por hecho que el torear él era más antiguo, porque el chiclanero es del 43, creo. Sí, y fueron los dos con la espada. Y los dos con la espada al presidente a brindar y con el toro y a ver quién le mataba primero. Se armó un cisco espectacular. Pero al día siguiente estuvo muy bien Cúchares, porque muy amablemente le cedió el toro a Chiclanero. Sí, no sé, al día siguiente, la próxima, porque le llevaron a la cárcel, ¿eh? Sí, claro, y intervino el gobernador civil. O sea, que son historias de aquella época que son curiosas. Este libro es muy interesante porque va hablando de todos los heterodoxos del toreo y sobre todo, a mí un capítulo que me interesa mucho es el de Arruza. Arruza es un torero que normalmente lo que se ha dicho de él es que pues era espectacular en las banderillas, un torero que hacía un alarde de facultades físicas y un torero muy deportivo, y verdaderamente en este libro se le da la importancia que tiene, porque Arruza fue un muletero extraordinario. Y está un poco ensombrecido también por toreros anteriores, como es en España, o desde España por Gaona, por ejemplo. Pero Arruza, viendo los procedimientos de Manoletes, de verdad quien empieza a invadir los terrenos de una forma tremenda, y esa invasión de terrenos pues culmina en Ojeda. Entonces este libro verdaderamente es muy interesante y desde luego se lo aconsejo porque tiene que estar en la biblioteca de todos los aficionados. Bueno, pues vamos con otro. Pues uno de mis escritores favoritos, que es don Luis Fernández Salcedo, que es La vida privada del toro. Yo creo que de este hombre, de don Luis, hemos hablado ya de pues los cuentos del viejo mayoral, 13 de los románticos. Pues otro libro muy interesante es La vida privada del toro, porque nos hace una descripción de lo que es el toro y de cómo se le trata al toro
desde que sale, desde que nace casi, hasta que lo embarcan. Entonces, esa relación con esa pluma fácil que tiene él y además, si quieres, que se lee de corrido, o sea, es otro de los libros, otro más que nosotros le recomendamos de don Luis Fernández Salcedo porque creo que es... Yo creo que con respecto a lo que es el toro como animal y su vida en el campo, yo creo que se han hecho obras maestras que no se pueden mejorar. Y yo creo que la obra clásica es esta, vuelve a enseñarla. Y luego la obra moderna y la obra que lo completa es El toro bravo de Álvaro Domecq. A mí me parece maravilloso. Entre Luis Fernando Salcedo y Álvaro Domecq pues componen una pareja excepcional y es muy difícil volver a escribir sobre el toro en el campo pues con la amenidad que escribe de Fernández Salcedo y con el rigor de Álvaro Domecq. Este tiene otros de toros, tiene los 20 toros de Martínez, que Sí, es claro. otra gran obra. Esa es la historia de la ganadería. Es la historia de la ganadería, que es magnífico. Odiano, que es Sí. uno de los toros emblemáticos de la ganadería. Pero este es, digamos que no lleva cómo fue el toro, sino los intrínculos pequeños del toro. La vida del toro en el campo, de una ganadería. La vida del toro en el campo en una ganadería, magnífica ganadería del toro bravo en Colmenar Viejo. Sí. Entonces es un libro precioso. A mí me parece que es un libro, de esos libros que cuando te caes en tus manos y vas de viaje, pues lo puedes ver. Y además, esta es la edición que hizo Egar Torre en los años 80, que es muy buena. Esta está muy bien. Luego se han hecho otras menos bonitas. Esta está muy bien. Tiene una letra magnífica y con buenos márgenes. O sea, Yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo de don Luis. De Fernández Salcedo. Estaba en la grada del 8, ¿verdad? Tú entonces estabas en la grada del 8. Claro, pero además tú te acuerdas que por aquel entonces era presidente de la Unión Soviética Leónidas Brezhnev. Y me recordaba Fernández Salcedo a Leónidas Brezhnev con una única ceja ahí muy poblada y una cara, que es verdad, ¿eh? Sí. Tenía esa pinta y bueno, me acuerdo de él. Fue una época en donde en la andanada, en la grada del 8 estaban los personajes absolutamente asombrosos. Don Luis, estaba Marcial Lalanda. Sí. Estaba o iba por ahí de vez en cuando Domingo Ortega. Domingo Ortega iba más a un palco, más en el 9, pero yo lo he visto. Claro, yo ahí no intervenía nada, yo estaba ahí yo tú estaba callado y tal, pero me acuerdo de varias cosas de Fernández Salcedo, por ejemplo, que era daltónico. Y entonces cuando arrancaba el paseillo, siempre había alguien con mala leche que le preguntaba: Don Luis, ¿qué vestido lleva Paquirri? Y dice: pues no lo estás viendo verde lloro, y a lo mejor era rojo lloro, y ya estaba, había una risotada. El hombre se enfadaba y ya no hablaban toda la tarde. Me acuerdo de eso. Siempre estaban preguntándole, pero claro, los daltónicos no ven mal todos los colores. Hay otros que los ven bien. Sí, y a veces lo decía bien y daba igual, la risotada era igual. Pues no, eso es azul y oro. Entonces se enfadaba y ya estaba toda la tarde callado. Y luego otra cosa que me acuerdo de él es que miraba con mucha atención la pelea del toro en el caballo. Y lo apuntaba en una libretita, la pelea del toro en el caballo. Pero no apuntaba nada más. Y cuando picaban al sexto, se marchaba. Es decir, y ahí yo luego lo he pensado, digo, la ganadería de Martínez en realidad es una ganadería muy moderna, porque es una ganadería que andaluza o mete la casta vista hermosa en el mundo del toro castellano, del toro Gijón. La escoge Joselito porque era un toro muy noble y un toro muy fácil para torear. O sea, su ganadería era muy moderna, pero él era un aficionado de criterio totalmente antiguo. Solo le interesaba la pelea en el caballo. Curioso, ¿no? ¿A qué es curioso? Sí. Y yo me acuerdo de eso. Sí, se porque picaban al sexto y se marchaban. Después tiene cuentos que en efecto habla de las maravillas que hacía especialmente Joselito. No, era gallista total. Especialmente Joselito en los cuentos del viejo mayoral, en algunos cuentos que son muy deliciosos. Bueno, ahí estaba un personaje. otro personaje, Salvador Ferrer, que el presidente de los bibliófilos. De los bibliófilos taurinos, antiguo presidente que ya falleció. Era otro personaje que también estaba en ese grupo que... No sé, una cantidad de personajes importantes de la fiesta de los toros que han ido desapareciendo desgraciadamente y no reponiéndose. Bueno, pero ahora estás tú sentando cátedra. Bueno. Algún día dirá la gente joven, pues yo llegué a hablar con...
No llegaré nunca. Fiera venganza la del tiempo, como dice el tango de Gardel. Di que sí. Me acuerdo esas cosas que también dice, porque claro, ¿tú te acuerdas de Julián Rodríguez de la Pica? Era un hombre muy mayor que bueno, su padre se quedaba con la carne de los toros de la carretera de Aragón y vio todo. Vio la de los 6 toros de Martínez, vio la faena de Belmonte a Barbero, lo vio todo. Yo me acuerdo de otro que era de Valderrama, no sé si te acuerdas Sí, de un perfectamente. Valderrama, que era ingeniero industrial o ingeniero... Pero cuando me lo contaba y tal, y decía, Jobar, lo que has visto y tal, y decía, los tristes privilegios de la edad. Dice, a mí me gustaría más otra cosa, me decía. Sí, me acuerdo de aquel hombre, sí, vamos, eso porque además tenía una lucidez enorme con 97 años. Sí, se puede también con el amigo Valderrama, son gente... Sí. Yo creo que estaban todos de alguna forma metidos en, no lo sé, yo no sé si Valderrama lo era, creo que sí, en los de José y Juan, donde se pegaban los joselitistas y los belmontistas en los años 40 y en los años 50 y en los años 60. Pero luego hacían causa común para poner a parir al toreo actual. Claro, sí, siempre, eso era su vida. Eso era así. Bueno, pues aquí tenemos otro libro muy interesante que es el de la Monumental de Sevilla, escrito por Fidel Carrasco, su hermano y su señora. Este es un libro reivindicativo porque, la Monumental de Sevilla fue una plaza que erigió el tantas veces recordado Joselito en el barrio de San Bernardo. Joselito lo pasó muy mal, tuvo que luchar mucho para que la empresa fuese adelante porque los maestrantes, temerosos de que la Monumental desplazara la maestranza, pues hicieron todo lo posible para acabar con la plaza. Y claro, los maestrantes tenían muchísimo poder en aquella Sevilla semifeudal de hace 100 años. Por lo tanto, la peripecia de Joselito fue tremenda. Tuvo que contratar a los arquitectos y técnicos, tuvo que ir a buscarlos fuera, porque nadie en Sevilla tuvo valor de firmar un proyecto. Tuvo que buscar al socio capitalista fuera, José Lisen de Málaga, porque nadie en Sevilla era capaz de financiar la operación. E hicieron una plaza de estilo neoclásico que todavía vive, pero no en Sevilla. En Pamplona. Pamplona, que es exactamente igual. Es muy parecida. Bueno, sí. Se introdujo alguna modificación, pero es esa. Pero Joselito las pasó negras. Entonces, en este libro se cuenta toda la peripecia del coso, porque es que han descubierto, por ejemplo, que siempre se había dicho que cuando le hicieron la prueba de resistencia se hundió porque habían puesto demasiado peso encima de las gradas, de un modo deliberado para que las gradas se hundieran. No, fue peor. Pusieron explosivos. O sea, si es que la hundieron. La hundieron. No, los maestrantes se portaron con Joselito de una forma cruel, sangrante, y se siguen portando. Nada más hay que ver el año de su centenario, el cartel que han dado en Sevilla. Sí. Es que es absolutamente vergonzoso. Es una auténtica bazofia. Es decir, el cartel vergonzoso. El cartel con el que se van a anunciar las corridas de Sevilla del año 2020, año del centenario de la muerte de Joselito, es una auténtica bazofia, señores maestrantes. Y lo que es una auténtica vergüenza es que 100 años después sigan sin perdonar a Joselito y sigan en guerra con Joselito. Desde luego, desde el año 2008, los carteles que han escogido ustedes son una auténtica basura. Tienen ahí un auténtico museo de los horrores, pero ya lo de este año clama al cielo, porque Joselito, por su importancia en el toreo, por su significación histórica, por ser de Sevilla, por haber sido el mejor torero de la historia, merecía un cartel conmemorativo verdaderamente bonito. Sí, señor. Y desde luego es una vergüenza lo que han hecho ustedes. Bueno, pues aquí se cuentan todas las malandanzas de los maestrantes en aquellos años, y Joselito al final consiguió su objetivo, porque... Sí, que es inaugurar la Monumental. La inauguró, a pesar de todos estos problemas, de que habían hecho correr el bulo de que se iba a hundir, la inaugura, y además en el año 20 ya consigue que, digamos que las corridas se den de modo alternado en la maestranza y en la Monumental, y que sea la misma empresa, la de José Salgueiro. Sí. Y ya Belmonte, que primero se fue con los maestrantes, también ya toreaba en la Monumental, es decir, ya lo habían conseguido. Y el Gallo, que bueno, también estaba con los maestrantes, una cosa absurda. Ya lo había conseguido, y en ese momento le mató el toro en Talavera, y bueno, pues clausuraron la plaza,
un gobernador civil que absolutamente vendido a los maestrantes, clausuró la plaza. Bueno, y la plaza estuvo allí muchísimo tiempo, hasta que la demolieron. Entonces, este libro pues es muy interesante en ese sentido porque aprueba muchos datos que no se conocían y además este es el libro prólogo, porque viene otro. Que será presentado en este año, en este 2020, con motivo del centenario de la muerte de Gallito. Pues va a haber un nuevo libro donde todavía se ahonda muchísimo más en las circunstancias de la Monumental de Sevilla, porque este libro sobre todo se refiere a, digamos, a lo arquitectónico. Sí, también tiene una cantidad de carteles que se dieron en la Monumental. Sí. Bueno, en el próximo vienen todos. Todos los de la Monumental. Todos. Este digamos que es el prólogo arquitectónico, porque este se refiere más a la arquitectura del coso, mientras que el que va a venir pues va a hablar más de la política y de todo lo que rodeó a la Monumental, que va a ser un libro verdaderamente interesante. Pero vamos, este libro está muy bien porque demuestra arquitectónicamente que la plaza estaba muy bien hecha, estaba bien cimentada, el hormigón armado era de excelente calidad. Lo que pasa es que, digamos que hubo toda una operación para desacreditarla, para desprestigiarla y finalmente para hundirla. Yo, como dice mi amigo Matías Dieguez, pido para este año que en Madrid suene cada vez que se haga el paseillo Gallito. El pasodoble Gallito, por supuesto. Gallito. Por supuesto. Que porque yo creo que ya debe sonar el pasodoble Gallito y no dejarnos que suene, como tú dices, la marcha del Ejército Popular Chino. Porque además Gallito es el inspirador de la Plaza de Madrid. Es que es el inspirador de la plaza, es su centenario. El inspirador de la plaza, pues que empiecen con Gallito, eso es. Que aunque no está escrito para él, digamos que él lo usufructúa. Lo usufructúa. Estaba escrito para su hermano Fernando, que tuvo una carrera muy corta, y bueno, pues él lo usufructúa y desde luego lo que hemos dicho. Tiene que empezar la corrida con Gallito, entre otras cosas, porque el que se está usando, aunque se llame Plaza de las Ventas, es espantoso. Claro. De feo. Y después debemos por lo menos comentar, ya que estamos en el año Gallito, para mí los dos mejores libros que hay de Gallito, ¿no? Uno, el de Gustavo del Barco y el de Paco Aguado. Gustavo del Barco y el de Paco Aguado. Sí. Que evidentemente cada vez que llega un libro a la librería de Rodríguez, yo me imagino que hay cola de espera, pero que en realidad son dos grandes libros. Yo espero que el de Paco Aguado se reedite este año. Parece que se va a reeditar. El de Gustavo del Barco es más complicado que se reedite. Sí. Además es un libro de los años 40 y 45, por ahí. Sí. Es un libro del 25 aniversario. Sí, y con una característica que está hecho con un pésimo papel. Sí. O sea, se llamaba papel paja. Es un papel. Era el papel de la época porque no había más. O sea, es un papel. Pero es un libro muy interesante. Sí, es un libro muy interesante a pesar de. Sí, desde luego. Desde luego. Yo, vamos. Son los dos clásicos. Son los dos clásicos y son los dos mejores para mí que existe de Gallito y que, bueno, pues debemos comentar. Y apúntense ustedes en la lista de espera, que a lo mejor les llega. Claro. Porque según entran, salen. Eso es. Bueno, pues te voy a presentar un libro que es totalmente diferente. Es un libro que se llama de Ángel González Jurado, Por la calle de Alcalá. ¿De qué se trata? Pues nos habla, si usted hace un recorrido por la calle de Alcalá, de todos los bares y cafés donde paraban los toreros y los toreros que pararon en la calle de Alcalá desde el Círculo de Bellas Artes hasta la Puerta del Sol. Entonces ha recopilado Ángel, un emporio taurino. Claro, todos los bares y todos los cafés que había en aquellos tiempos, en el Madrid de aquellos tiempos. Hay otro libro también parecido a este, que no es exactamente, se llama Remembranzas taurinas, que también dice, nos habla de todas y cada una de las casas y todas las marcas que hay en la calle Arrieta o en cualquier sitio de la Plaza de Toros. Relacionadas con los toros. La casa donde nació el gallo, Vicente Pastor. Se lo escribió Juan Salazar, el otro libro, un libro de Juan Salazar que se llama Remembranzas taurinas, parecido a este, y saco un poco los dos porque son libros para pasear. Tú vas con el libro y vas mirando la calle de Alcalá o vas mirando, haces un recorrido por el Madrid, por Madrid Centro, cualquier Madrid, que hay remembranzas
taurinas. Bueno. Son 2 libros para pasear y que son otra forma de ver los toros en invierno. La calle Alcalá, a la altura del actual metro de Sevilla, era un auténtico emporio taurino. Sí, sí. Porque allá había una serie de establecimientos donde estaba concentrado todo el toreo, pues por lo menos hasta los años 50. Entonces, pues digamos que cuando un empresario quería contratar a alguien, allí que se acercaba, porque sabía que le iba a encontrar al torero de turno. También, además, había distintos bares, distintos establecimientos en función de la categoría de los... O sea, los novillos... Abiertos las 24 horas del día, o sea, no cerraban no cerraban nunca. Los matadores de postín estaban en uno, los matadores de segunda fila en otro, los banderilleros en otro. Entonces, cualquier políticos de turno, cualquier comisión de festejos de pueblo sabía dónde tenía que ir para hacer su cartel. O de ciudad pequeña, muy interesante. Y la última anécdota de este, no sé si lo cuenta, pero si no lo cuenta, lo cuento yo. Frente al Círculo de Bellas Artes había un pequeño teatro que se llama el Teatro Cervantes. Teatrillo que por ahí por los años 50 del siglo XIX, pues había un francés, me parece que era un francés, que había traído 5 monos o 4 monos que hacían, los monosabios. Claro, que hacían monadas, iban vestidos todos con una chaquetilla roja. El empresario que lo vio, que me parece que era Justo Hernández, por aquellos tiempos, lo vio y dijo, vamos a cambiar el vestido de los monosabios, que cada uno iba vestido de una forma diferente y algunos de forma zarrapastrosa, ¿no? Total, que les puso la chaquetilla roja, todos salieron a la plaza el primer día y claro, lo que es Madrid. ¡Onda! Se parecen a los monosabios y monosabios se quedaron. Claro. Muy bien. Es una anécdota que vamos a contar. Está muy bien, efectivamente. Aquí tenemos los 2 últimos libros de Jesús Soto de Paula, Torerías y Diabluras y Revoluciones y Revelaciones Toreras. Jesús Soto de Paula es hijo de ese genio del toreo que es Rafael de Paula. Este es su 3er y 4º libro, porque ya ha tenido por otros 2, Negro y Azabache y Entre Clamores y Espantás. Vamos a ver, como dicen, bendita la rama que al tronco sale. Jesús Soto de Paula es un auténtico artista y escribe, igual que dijo Belmonte, que se torea como se es, pues también se escribe como se es. Entonces, cuando tú lees estos libros de Jesús Soto de Paula, pues te das cuenta que es una persona de una enorme elegancia personal, de una enorme sensibilidad taurina y desde luego de un gusto exquisito. Desde luego tiene muy claro el toreo que le gusta, digamos que le gusta pues el toreo, vamos a decir, más, pues de más estético, sentimiento y de mayor estética. Ese es su venero, y desde luego pues es una auténtica delicia leerlos, porque son libros pues que de verdad están escritos con el corazón, y todo demás se hace una defensa siempre en cada página de lo que él considera la verdad en el toreo, que es pues el toreo, vamos a decir, de menos artificio técnico, que es el más expuesto. Sí, sabes que yo ahí poner el corazón en la muleta. Entonces él es defensor sobre todo de eso, de un toreo sin trampa ni cartón, diciendo la verdad, y donde la técnica no suprima pues lo que es la emoción del muletazo, del lance, ¿no? Entonces, y sobre todo eso, es decir, es una declaración de amor pues al toreo más artístico, y pues a toreros pues como Rafael de Paula, como Curro Romero.
Yo ahí a lo mejor me voy a enfrentar con muchos de la gente que nos ve. A mí, Rafael de Paula siempre me ha enamorado el toreo. Curro Romero no me ha enamorado el toreo. O sea, yo lo he visto con una estética Yo también he sido, absolutamente claro, yo tremenda, también, yo pero también, yo no me... yo Sin también he embargo, sido mucho más de Paula que de Curro. y además de eso, a mí siempre esos toreros que llaman, o que tienen todo, porque también tienen arte, pero también tienen la capacidad técnica de A poder ti te gustan los mostrarlos. toreros completos. Claro, entonces, Ya, y claro. entonces cuando ves toreros que a lo mejor no nos hay a mucha gente que lo dice como tipo Juli, pues a mí yo qué quieres que te diga, de ver esa capacidad técnica, o la capacidad técnica que tienen toreros como pues como con Enrique Ponce, que a base de sobar y no sabes cómo al Bueno, final lo embiste. dijo Eso Rafa, es por una, eso es la capacidad técnica. Y por supuesto a mí, yo sabes que soy, o por lo menos de esa primera época de José Tomás, dijo Rafael el que Gallo, también tenía todo. O sea, dijo Rafael el Gallo, artista donde los haya, que el mejor aficionado es al que más más toreros le toreros caben le en la caben en la cabeza. cabeza. Y es cierto, es Y es decir, cierto. A mí me caben todos los muchos. estilos son absolutamente respetables, todos son buenos para el toreo y tiene que haber la mayor variedad posible en el toreo. Todos los estilos son buenos. Claro. Lo que pasa es que luego dentro de cada estilo hay buenos y malos intérpretes, Claro. y dentro de cada estilo también hay impostores. Sí, eso O es sea, verdad. hay impostores del toreo de arte, que son los pseudoartistas, hay impostores del toreo de poder, que son los pseudopoderosos, y hay impostores del toreo de valor, que son los pseudovalientes. Y claro, esta es la función del crítico y del aficionado exigente, desenmascarar la impostura. Pero todos los estilos son buenos. Todos son buenos. Y No, luego- y también es verdad una cosa, o sea, para decir, en el recuerdo, en lo más profundo de mis recuerdos, tienes faenas artísticas. O sea, yo las faenas que tengo en mi mundo del toreo, pues son detalles artísticos de Antoñete. La faena de Pepe Luis Vázquez a un toro. Al toro de Torre Alta, No, no era de Torreal, o al era toro de Jandilla, Jandilla. al de Jandilla. A mí me gustó más la de Torre Alta, Pues en el año Pues 85. yo me enamoré de esa Sí, faena. sí, sí. O sea, a una faena de Rafael de Paula. Al toro corchero de El toro Martínez Corchero Benavides, El toro de Benavides. en la Feria de Otoño del O sea, 87. te quiero decir que en el fondo también tengo grabadas otras cosas, pero esos detalles artísticos Hombre, es que te llega te ponen los vellos mucho Yo- más de punta generalmente. Yo tengo Pero que... bueno, también es verdad que Tengo que mostrar mi debilidad por Rafael de Paula. Rafael de Paula es una cosa muy especial. Rafael de Pero Paula porque es muy diferente Rafael a de Paula todos. es el toreo soñado. sí. O sea, La Verónica de Rafael de Paula. Las formas de Rafael de Paula son Y las la- más bellas de todas. Y si no, fíjate en las fotos. Las fotos de Paula son un auténtico cañonazo. No hay fotos como esas. O sea, la estética de Paula es la perfección quinta esenciada. Pero claro, tenía que ser así de breve y así de irregular. ¿Por qué? Porque si ya metes técnica, No, ya es otra cosa. no, y además es que yo creo que es un ¿A torero qué es verdad? genial, sí. Es decir, sería otra cosa. La sería- estética pura tiene que ser ayuna de técnica, porque en cuanto tienes técnica ya metes otra serie de elementos. Tienes un componente de poderío que no tiene. Ya metes otra serie de elementos que desde luego desvirtúan la estética. Estoy de acuerdo, o sea, Pero vamos, lo de Paula, cuando las cosas medio le han salido, ha sido soñado. Yo tengo esto, pues por ejemplo, por decirte alguna tarde que tengo muy clavada dentro. Un día que confirmó la alternativa Nimeño II en la Feria del 79, que por cierto, ese gran torero madrileño que fue Ángel Teruel estuvo cumbre con un toro y que va a estar aquí, Ángel Teruel. Pero ese día, Paula cuajó 3 toros con el capote, que eso es de esas cosas que tienes uno, que tengo grabado. Vestido de Burdeos y Azabache, su vestido fetiche. Estuvo cumbre. Desde luego ha habido grandes capoteros, pero desde luego la Verónica más La Verónica rotunda de y más Paula es la más pellizcada, extraordinaria de que tú Paula, has visto. la de Paula. Y luego, con la muleta, como tenía muy poca técnica y como le costaba mucho reponerse, pues aquello era muy breve y muy enganchado. Pero tengo algún fogonazo de algún muletazo suelto, absolutamente. Y no, y- Por ejemplo, la faena del toro y el barbero de Vista trincherazo Alegre. y tal, La es faena del toro magnífico. barbero de Vista Alegre. O la faena de Corchero también de las Ventas. Pues es una faena que está llena de altibajos. Y es una faena a la que se la pueden poner 1000 defectos. Pero los momentos felices son tan extraordinarios que lo tapan absolutamente todo.
Paula es la inspiración, y hasta tal punto es la inspiración que se ha roto el molde con él. Todos los que han querido, todos los que han querido seguir ese camino nos han parecido unas copias baratas y malas. Es que no hay ninguno que pueda ser. Porque además yo creo que es un todo. Era torero fuera de la plaza en algunos aspectos. O sea, nosotros... O sea, hay mil anécdotas de ir por la calle y ponerse a torear y todo el mundo... o las conferencias de... ¿cómo es el toreo? Y se levanta. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Juan Gómez? Sí. Que era currista a muerte. A muerte, sí. Pues me acuerdo un día de desastre de Curro y de Paula que les estaban asando en un bar cercano a la plaza y tal. Y claro, como todo el mundo sabía de sus pasiones taurinas, pues en cuanto apareció Juan, todo el mundo se le echó encima a preguntarle qué te ha gustado, ¿no? Pasado, ¿no? Ese día habían hecho en Madrid unos 40 grados a la sombra, había hecho mucho calor, pero dijo, es que ¿qué queréis? Dice, con lo que estaba nevando, que esos hombres se jueguen la vida encima del hielo, dijo. Ya cuando empezaron a meterle los dedos, pegó un golpe a la barra del bar y dijo, Curro es Curro y Paula es Paula, y el que no lo entienda, que se joda. Y dice, vámonos. Me fui con él. Ya está. Qué grandioso era. Grandioso. Qué grandioso. Era un aficionado a la altura de esos toreros. A la altura. No, era que los seguidores de otros toreros no son así. Juan merece un libro que espero que algún día lo escribamos o lo escribas. Por supuesto. Porque es un tío. Y luego, grandioso. Aparte, este libro tiene otra cosa sensacional, que son las pinturas de Diego Ramos. Diego Ramos es otro genio. Diego Ramos hace auténticas bellezas. Por ejemplo, estas dos. Sí. O sea, ahora mismo los pinceles más importantes que tiene la fiesta de los toros son los de Diego Ramos. Diego Ramos empezó siendo un pintor figurativo, digamos clásico, seguía a Pepe Puente y tal y cual, y ha conseguido tener una personalidad excepcional. Y con 4 trazos, con 4 manchas, desde luego es capaz de sacar la personalidad de todos los Es que toreros, lo saca perfectamente. Porque tú fíjate aquí qué cabeza de Rafael el Gallo. Es divino. Solo por esto merece la pena, ¿no? Es divino. Pero luego además el texto está a la altura de los dibujos, ¿Y qué más nos ofrece? Pues bueno, otra vez más. Y porque es absolutamente imprescindible entre Marte y Venus. Muchas gracias. Señores, es para mí, yo lo tengo en la estantería de mis libros favoritos, porque creo que es uno de esos libros que son imprescindibles para entender el hilo del toreo. El hilo del toreo. Y si usted es capaz de leer esto, entenderá perfectamente cómo se ha desarrollado el toreo desde Ojeda como más moderno hasta tiempos de Guerrita y por supuesto de Lagartijo. Sí. Lo entenderá perfectamente, porque además con la amenidad que habla, esa amenidad escribe. Entonces, una vez más, yo les recomiendo, si no lo tienen, cómprenlo. Y si no, se lo compra para un amigo. Porque hay 2 libros que se pueden comprar para los amigos. Para mi gusto hay 2 libros. Uno, el Juan Belmonte, y otro de Entre Marte y Venus. Son 2 libros que, siendo de toros, se pueden comprar para los amigos. Así que ya que estamos en Navidades, les recomiendo que si usted ya lo tiene y lo ha leído, le habrá gustado, cómpreselo a un amigo. Pues muchas gracias. Pues tienes razón en todo. Sí, como dijo Guerrita, dice, me fastidia la inmodestia, pero mucho más la falsa modestia. O sea, que así tiene razón. Pues es verdad. Decir tú que ya son muy difíciles de encontrar, pero tienes otros 3 magníficos libros. Sí, lo que pasa es que están muy descatalogados. Muy descatalogados. Sí. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, aquí tiene un compendio de los 3, seguramente. Es que es un compendio, eso. Porque es un compendio de los 3. Por lo tanto, ya le digo, si no lo tiene, cómprelo. Y si ya lo tiene, cómpreselo a un amigo. Muy bien. Pues vamos a acabar con este libro tan bonito. Miura, de mi gran amigo sevillano Luis Rufino Charlo. ¿Conoces a Luis Rufino? Yo creo que no. Pues te lo tengo que presentar. Pues por supuesto. Luis Rufino, vas a disfrutar un montón con él, porque tiene la colección de carteles de toros más increíble que te puedas imaginar.
Dice, bueno, extiende esto, a ver qué te parece, y te extiende el cartel auténtico, pero el cartel de pared de la alternativa de Joselito el Gallo, nuevo. Sí, una cosa verdaderamente apoteósica. Y claro, si hay una ganadería mítica, es Miura. Y si hay una ganadería relacionada con Sevilla y que ha lidiado ininterrumpidamente en Sevilla, pues desde el año 41, es Miura. Entonces aquí, en este libro que está preciosamente dotado, están todos los carteles, las comparecencias y todos los carteles de Miura en Sevilla. Impresionante, ¿eh? Por lo tanto, es un libro que es digno. Es muy sevillano en ese sentido, pero es un libro impresionante. Es un libro Sevilla imprescindible. Es decir, por ejemplo, en el año 1912, que no iba nadie a los toros a Sevilla, aunque no te lo creas, la única forma de que se llenara aquello era llevando una novillada de Miura, por ejemplo. Y entonces, pues yo creo que es un libro precioso, además un libro para estas fechas extraordinario, porque está muy bien editado, pues están todos los carteles de todas las ferias de abril, que todos son suyos. Que todos son suyos, además. ¿Sabes? Entonces, pues nada, yo les aconsejo el libro porque lo van a disfrutar. Y yo creo que hemos hecho un muy buen repaso de muchos libros. Y esto lo vamos a hacer pues de vez en cuando. Sí. De vez en cuando pues vamos a venir a la librería Marqués de Zafra, a la librería Rodríguez, que está en el Paseo Marqués de Zafra número 31, pues para hablar de literatura taurina, porque digamos que la auténtica historia del toreo, la auténtica cultura taurina está en los libros de toros. Y por lo tanto hay que reivindicarlos. Y desde luego es importantísimo ir a los toros. Es fundamental ver muchas corridas, muchas novilladas malas, muchas corridas de segunda fila para aprender de toros, pero luego el complemento del libro es esencial, porque si no, de la historia no vas a saber. Y desde luego es mucho más interesante hablar de esto que de esa actualidad absolutamente manida y aburrida de que si fulanito de copas se ha ido con la empresa tal, o de que si sacan a concurso la plaza de Peralejos de abajo, ¿no? Es decir, la actualidad taurina en invierno es absolutamente aburrida, no suele tener ningún punto de interés, entonces es mucho mejor hablar de libros de toros. O sea que sí, en un par de meses pues volveremos. Y si está en casa, pues léase de Venus a Marte o cualquiera de estos. Y si quiere pasear, pues coges un libro que o el de Juan Salazar, que se llama Remembranzas Imaginarias. Y pasese por Madrid, claro, viendo dónde están las calles de los toreros y las casas de los toreros, que es una cosa divertida. Por supuesto. Bueno, pues eso, nos despedimos desde la librería Rodríguez en el Paseo Marqués de Zafra 31 y ya les adelanto que el próximo programa está dedicado en exclusiva a glosar al rey de los toreros, José Gómez Gallito.